Puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, constituye por su nobleza un tema merecedor de ser investigado. John Locke. Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. El filósofo inglés John Locke nació en Brinton en 1632. Le tocó vivir en su niñez la guerra civil que estalló en 1642 y que culminó con la ejecución del rey Carlos I en 1649. Una vez obtenida su licencia para ejercer como médico, viajó a Alemania en misión diplomática y a su regreso en Inglaterra en 1666 entró al servicio de Lord Ashley, quien fuera poco más tarde primer conde de Shaftesbury. Es a través del contacto con el conde de Shaftesbury que Locke va a empezar la evolución de su pensamiento, sobre todo en materia política. Sus obras filosóficas son mucho más tardías. Locke ocupó el cargo de secretario particular de Shaftesbury y cuando éste llegó a presidir el gobierno en 1672, fue nombrado secretario de Agricultura del Ministerio de Comercio. Al caer el gobierno, huyó a Francia, donde trabó contacto con diversos científicos y naturalistas. Cuando Shaftesbury recobró el poder en 1679, regresó a Londres para volver a exiliarse en 1683, al caer por segunda vez su protector. Esta vez se asiló en Holanda bajo nombre falso. Es ahí donde lo van a expulsar de la Universidad de Oxford, a la que Locke ya no va a volver más, por más que él perteneció durante muchísimos años a su cuerpo de profesores. Y se exilió a Holanda. Holanda en ese momento cumple un papel clave en la política europea y va a ser uno de los centros, si se quiere, de defensa de estas nacientes ideas, llamémoslas así, liberales. En Holanda hizo amistad con numerosos intelectuales y escribió una de sus obras más importantes, la Carta sobre la Tolerancia. Redactada en 1685, fue publicada en forma anónima 4 años después. La Carta sobre la Tolerancia establece un principio que a partir de Locke se va a hacer moneda común y va a triunfar en Occidente, y es la distinción de competencias entre la esfera religiosa y la esfera política, entre la finalidad del gobernante, si se quiere, y la finalidad de las iglesias. Y la convicción de que el derecho de coacción corresponde solamente al poder político y no a las iglesias. Al triunfar la revolución de Oliver Cromwell en Inglaterra en 1688, Locke decidió regresar a Londres. Vuelve a Inglaterra con la revolución triunfante. La revolución se da a final del 88, Locke vuelve en el 89, en el mismo barco de la princesa María. Y va a gozar a partir de ese momento de un enorme prestigio, es decir, como exiliado de la causa que vuelve triunfante, como pensador más o menos conocido, va a ser no solamente rehabilitado, tiene amigos muy poderosos en altas esferas, y digamos así, su manifestación pública se da en ese momento. Es en este año, en el 89 y en el 90, que va a publicar sus obras fundamentales. Entre 1689 y 1690 publicó 2 obras fundamentales: Ensayo sobre el entendimiento humano, que había redactado alrededor de 1670, y Ensayo sobre el gobierno civil, dividido en 2 tratados, uno que cuestionaba la teoría del derecho divino de los reyes y otro donde establecía los fundamentos y finalidades de todo gobierno. Los analistas de Locke, los que han interpretado a Locke, ven en su obra como 2 puntos fundamentales, que a veces no hay mucho acuerdo sobre
hasta qué punto son compatibles entre sí, su preocupación por la teoría del conocimiento, su nociología, y su preocupación por los problemas políticos. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano va a ser esencial para entender los debates en torno al poder del conocimiento. Locke será considerado una de las piezas fundamentales del empirismo. El liberalismo de Locke afirma la existencia de derechos individuales anteriores al Estado, un liberalismo que es la antítesis del absolutismo. Pasamos entonces a la sociedad civil o el Estado, que para Locke debe lograrse por consentimiento. Es decir, los hombres se ponen de acuerdo y crean un poder legislativo. Para Locke, el poder fundamental en un Estado es el legislativo, que hace las leyes. La finalidad por la cual los hombres arman una asociación política es la de garantizar ciertos derechos que ya existen en el Estado presocial, pero que no pueden ser suficientemente defendidos en ese momento. Porque dice Locke que en el estado de naturaleza hay una ley natural por la cual el hombre está dotado de ciertos derechos, tres fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y que la finalidad del Estado es garantizar a las personas el goce de estos derechos. Ahora, ¿cómo hacemos para garantizar el goce de estos derechos? El poder legislativo representa a la mayoría, y es esa mayoría la que debe gobernar. Y el Ejecutivo, que puede ser una sola persona, solo hará que se ejecuten esas leyes, pero no asumirá sobre sí mismo otro poder. La autoridad política está para defender la vida, la propiedad y la libertad, pero no la religión. Si alguien me ofende, me roba, si alguien me secuestra, si alguien me mata, la autoridad política interviene. Pero la autoridad política no puede intervenir más allá de eso. Y que cuando el soberano no respeta estas leyes, el pueblo tiene derecho, Locke llega a decir, a la rebelión. De ahí que el ensayo sobre el gobierno civil termina autorizando, hablando de la legitimidad de clamar al cielo, como dice Locke. Entre 1690 y 1704, mientras se desempeñó en diferentes funciones gubernamentales, Locke publicó 3 cartas adicionales a su texto sobre la tolerancia, como así también sus pensamientos sobre la educación, un estudio sobre la racionalidad del cristianismo, un tratado titulado Dirección del Entendimiento y otras ediciones consecutivas de su ensayo sobre el entendimiento humano, con importantes ampliaciones. Murió apaciblemente a los 72 años, cuidado por la familia Masham. Prácticamente es un autor que ha tenido influencias en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la filosofía, en el campo de la educación, lo que lo hace sin duda alguna de las grandes figuras capitales del pensamiento de Occidente. Y por otro lado, y creo que este es el mensaje principal de Locke, él termina diciendo que si en realidad no es tan importante conocer a Dios o al alma o al mundo o a los objetos metafísicos en general, es porque la filosofía tiene que ser una guía para poder moverse en la vida, o sea, en última instancia para vivir una vida mejor. Y eso es lo importante, todavía hoy. El pensamiento de Locke inauguró una nueva tradición filosófica que marcó para siempre a la cultura occidental en general y anglosajona en particular, mediante la formulación de los principios del liberalismo y del empirismo.